a dirigirnos a la zona 5 capitalina. Ahí está el Parlacén. Y resulta que hay noticia, y uno se pregunta cuál debería de ser el perfil de los diputados de este Parlamento. Esto luego de que el abogado de Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, presentó una exhibición personal a favor de ellos y señaló que ambos están detenidos ilegalmente en Guatemala e insistió en que son diputados suplentes del Parlacén. Tenemos con nosotros a dos excandidatos presidenciales que ya han debatido acerca del tema en cuestión, no de los hijos del expresidente panameño, sino en el tema directo del Parlacén, que se encuentran en línea, Marielos, para conversar acerca de esto, así que los presentamos. Y les damos la bienvenida, como de costumbre, Edmond Mulet, ex candidato presidencial, y Luis Velázquez, también ex candidato presidencial. Buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros aquí en la primera hora. Bueno, empecemos con el señor Mulet, a ver qué nos puede decir en relación con este tema. ¿Cómo analiza usted, tanto como abogado y también en la visión política, de lo que está ocurriendo, lo que está solicitando el abogado de los hijos del expresidente Martinelli? Adelante, señor Mulet, buenos días de nuevo. Buenos días, Felipe, buenos días, Marielos, buenos días al licenciado Luis Velázquez también, un gran gusto estar con ustedes. Bueno, de nuevo vemos, comprobamos, verificamos, ratificamos que el Parlacén sigue siendo un antro de inmunidad y de impunidad. El hecho que los dos hijos del expresidente Martinelli de Panamá, que ha sido perseguido por corrupto y por ladrón y por bandido, y los hijos también están implicados en eso, que los dos sean diputados suplentes al Parlacén y han sido capturados aquí en Guatemala por una orden, una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos para que enfrenten la justicia en Estados Unidos por lavado de dinero, por no sé qué cantidad de miles de millones de dólares. Son capturados acá y el abogado presenta pues ese recurso diciendo que los muchachitos son diputados suplentes al Parlacén y que tienen derecho a inmunidad, lo cual es total y absolutamente falso. Entonces viene la junta directiva del Parlacén, dirigido por la hija de una dirigente política guatemalteca, porque hay que recordar que los diputados al Parlacén son los hijos, son las novias, son las esposas, son los mamás, los papás de todos los diputados o dirigentes políticos en Guatemala. Viene la señora presidenta del Parlacén y envía una nota a la bancada de diputados de Panamá en el Parlacén y dicen: a ustedes les corresponde juramentar a estos jovencitos para que ellos ya puedan gozar de esta inmunidad. Y eso totalmente falso también. Menos mal que la bancada de diputados, hoy lo anunciaron, la bancada de diputados de Panamá ante el Parlacén se niegan a juramentar a estos dos señores para que sean miembros titulares o que gocen pues de inmunidad. De todas maneras, esa acción legal del abogado de estos señores es totalmente fuera de lugar, es un insulto más bien, ¿verdad? Ya la Corte Interamericana, la Corte Suprema Centroamericana ya declaró que los diputados al Parlamento Centroamericano no gozan de inmunidad, ni los titulares ni los suplentes, además de que una acción en este tipo, de todas maneras, no sería retroactiva, porque el delito que estas personas, o supuesto delito que ellos cometieron, pues precede a esta solicitud de inmunidad. O sea que todo es un show político, y que solamente confirma, ratifica, como dije, la inoperancia de este Parlamento Centroamericano, que no sirve para absolutamente nada, solamente para encubrir a delincuentes. Gracias, licenciado. Voy ahora con el licenciado Luis Velázquez. ¿Cuál es su visión acerca de los últimos acontecimientos? Buenos días, Luis Felipe, Marielos, un saludo al licenciado Edmond Mulet también y a toda su audiencia nacional e internacional. Yo quisiera desligar el tema de estos señores, porque si ellos cometieron algún ilícito, ellos son responsables a título personal y tendrán que responder a la justicia, tanto en su país, Panamá, como en Estados Unidos, según las indicaciones y los países que los pudieran estar reclamando. Ahora, por dos personas, yo creo que no es justo echar abajo todo un sistema de integración regional que hoy, ante la geopolítica, ante la geoeconomía mundial, hoy es mucho más importante la integración regional.
Hoy tenemos que avanzar con una visión de futuro en la región centroamericana. Recordemos que después de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial es Centroamérica. Pero esto no es de ahora. Recordemos que en el año 1962 se firma la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, y en el año de 1991 hubo una reforma donde se integran ya los distintos entes como lo son el SICA, el Sistema de Integración Regional Centroamericana, el CIECA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica para el Desarrollo, la Corte Centroamericana de Justicia, la CRIE, la Comisión Regional para la Integración Energética Regional, el CISCA, que es del Sistema de Integración Social Centroamericano, el Instituto Nacional de Centroamérica y Panamá, etcétera, y por supuesto el Parlacén, donde esto es todo un sistema al cual nunca deberíamos de renunciar. Por supuesto que sí estamos claros que hay algunas instancias que no están funcionando, pero recordemos cómo llega un diputado al Parlamento Centroamericano. Los partidos políticos designan a sus candidatos. Ellos entran en un proceso de elección popular y el pueblo es el que decide si va persona A o persona B o persona C. Entonces, una vez el pueblo decide en una democracia, ellos ya son electos y deberían de tomar la posición que les corresponde. Entonces, yo creo que satanizar el Parlacén no es lo correcto. Lo correcto es desligar ese tema, que las personas que tengan cuentas con la justicia respondan en sus países donde corresponde, pero el sistema de integración centroamericana hoy es mucho más importante que nunca. Necesitamos hoy una reactivación económica integral de los 8 países que conforman el SICA. Necesitamos avanzar en temas de comunicaciones, en temas de infraestructura, necesitamos avanzar en temas de aeronáutica, en tantos elementos que hay que reformar el Parlamento Centroamericano. Sí, definitivamente yo me comprometí con ustedes en un foro anterior donde estuvimos con el licenciado Edmond Mulet, y según lo que hemos revisado, lo que corresponde concretamente es que el Parlacén proponga a lo interno una reforma para hacer vinculantes sus decisiones en temas de integración regional, que esa propuesta se lleve a la reunión de presidentes en el marco del Sistema de Integración Centroamericana y que los congresos de la República lo ratifiquen. Así que son dos temas totalmente distintos, porque también pudiéramos decir que en el Congreso de la República de Guatemala, que en el Ejecutivo, que en la CC, que en la Corte Suprema de Justicia, hay personas que no deberían de estar porque tienen o pudieran tener cuentas pendientes con la ley, pues que sean procesados. Pero no podemos destruir un sistema de integración centroamericana. Hoy más que nunca esto tiene un valor muy importante. Gracias, ingeniero. Vamos ahora con el licenciado Edmond Mulet, a ver qué nos dice él en relación con eso que está planteando el ingeniero Velázquez, que debería surgir del mismo seno del Parlacén una propuesta para reformarse. La pregunta es, según la actuación que han tenido en este episodio de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, ¿usted ve posibilidades de que algo así surja del actual Parlacén? Bueno, primero hay que decir que nadie está proponiendo que se eche abajo el sistema de integración regional. Tampoco se está proponiendo que se renuncie a ese proceso de integración, que es muy importante, y cada una de esas entidades, instituciones que se han ido creando durante los años para lograr esa integración social, política y económica son muy importantes. Pero en el tema específico del Parlacén no se le puede pedir al propio Parlacén o a los integrantes del Parlacén que ellos propongan su propia reforma interna, cuando ellos, primero, ninguno de los que está ahí tiene ni la calidad ni la capacidad para hacerlo, ni el interés político. Cuando vemos quiénes son los miembros, quiénes son los diputados al Parlamento Centroamericano, no solamente en Guatemala, sino de todos los demás países de Centroamérica, y está comprobado con la presencia de los 2 hijos del presidente Martinelli, ahí, igual que en Guatemala,
son, como he dicho anteriormente, son las hijas, son los esposos, son las novias, son los hermanos de los diputados o supuestos dirigentes políticos en Guatemala. No se les puede pedir a ellos que reformen absolutamente nada, no hay ninguna voluntad política ahí. Y además el Parlamento Centroamericano no contribuye en absolutamente nada, es cero a la izquierda en el proceso de integración centroamericano. El Parlamento Centroamericano no ha propuesto nada en esa dirección, o sea, como no tiene tampoco ninguna facultad decisoria vinculante, es totalmente irrelevante. Yo creo, como siempre lo he dicho, que yo soy un convencido del proceso de integración centroamericano, yo soy un centroamericanista, yo apoyé la creación del Parlamento Centroamericano cuando era diputado al Congreso de la República, pero una buena idea como es el Parlamento Centroamericano, si no funciona, se convierte en una mala idea. Entonces yo creo que ya llegó el momento de que se refunde ese proceso de consulta política en Centroamérica, que este Parlamento Centroamericano como está no funciona, nunca ha funcionado. Ganan cada uno de esos diputados de Guatemala el equivalente a 50,000 quetzales al mes, no hacen nada, ganan el equivalente a 600,000 quetzales al año y no hacen absolutamente nada, y nosotros, todos los contribuyentes, estamos pagando, subsidiando a un montón de vagos que no hacen absolutamente nada. Entonces, para mí, todo el concepto en lo que se ha convertido, en lo que se ha desarrollado, en lo que es ahora el Parlamento Centroamericano, no tiene razón de ser. Yo no veo tampoco dentro del propio Parlamento Centroamericano ninguna intención, ninguna voluntad, ni ninguna credibilidad para reformarse a sí mismo. Y en todo caso, eso es un proceso que tomaría muchísimos años, incluso décadas. Y mientras tanto, estamos manteniendo a un montón de gente ahí inoperante. Creo que lo más idóneo, lo más responsable, lo más honesto en este momento sería retirar a Guatemala el Parlacén, y entonces ahí, ya sin tener ese compromiso con esas personas que no hacen nada, empezar con ese proceso de creación de una nueva institución de discusión política, pero con, como dice el licenciado Velázquez, ya con una responsabilidad vinculante. Pero en este momento ahorrémonos ese dinero y utilicémoslo ahí donde hace falta en el país. Bueno, vamos a pedirle a nuestros invitados que permanezcan con nosotros porque vamos a tener que ir a una pausa, y recordamos a nuestros oyentes que hemos intentado la comunicación con las fuentes del Parlacén y lo que nos enviaron fue el comunicado, que además ya fue colocado en nuestras redes. Vamos a la pausa, ya regresamos. Continúa escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas. Ya lo sabes, andar en moto es la mejor opción. No te arriesgues, evita el pucho de gente en la camioneta. Si es en moto, que sea Honda. Súbete a la sala de tu moto Honda. Ahora que no podemos reunirnos en la congregación, solo un clic te acerca a nuestros servicios. Te esperamos en frater.tv, en Facebook, Instagram y Twitter como La Frater y en YouTube como La Frater TV, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Aún a la distancia, sigamos conectados, adoremos a Dios, recibamos la palabra y oremos juntos por Guatemala. En Dios confiamos. La Frater, una iglesia cristiana para la familia. Cambió la vida, es tu momento. MateBook 13 Huawei a solo 7,999 en preventa. Tienes regalo por tu compra. Cambió la vida. Es tu momento en Electra. Los siguientes 3 síntomas los desaparece naturalmente Jedrax. Síntoma 1. Síntoma 2. Y síntoma 3. Si no escuchó ningún síntoma, es porque Jedrax es tan bueno que hasta desapareció naturalmente los síntomas como tos, congestión y flemas de este comercial. Tome la solución oral de Jedrax, el expectorante natural para toda la familia que alivia la tos y congestión asociadas a procesos virales. Jedrax es de Lancasco. En Isuzu de Canella nos apasiona recorrer tu camino y estamos preparados para esforzarnos a tu lado. Aprovecha nuestra gran liquidación de modelos 2020 y salí a recorrer cada camino de éxito montado en un Isuzu del año.
Pregunta por nuestros precios de liquidación en www.isuzuguatemala.com.gt o llámanos al 2336-9797. Publinews va contigo a casa con contenido nuevo y pensando para que lo compartas en familia. Encontrarás lo más importante de las noticias nacionales e internacionales, actualización del COVID-19, consejos de higiene y prevención, recetas de cocina, entretenimiento, actividades para los más pequeños, rutinas de ejercicio y mucho más. Encuentra Publinews va contigo a casa con tu promotor favorito en las principales calles y avenidas de la ciudad. Y ahora también en diferentes supermercados y gasolineras de la capital. Somos Publinews va contigo a casa, de Grupo Emisoras Unidas. Compra en hasta 36 cuotas en el festival en línea de cuotas Bacredomatic. Aprovecha y adquiere lo que necesitas de forma segura con el link de pago Compra Click, porque tu casa lo es todo. Conoce los comercios donde comprar en bacredomatic.com. Bacredomatic. Aplican restricciones. Es tiempo de salir de ese ambiente pesado y llenarte con la energía del sol y el mar. Ven a Océano. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. 9:50 a.m. Y aquí seguimos conversando acerca del Parlacén, que volvió a ser noticia luego de que a principios de julio, concretamente el 7 de este mes, los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron detenidos. Resulta que son solicitados con fines de extradición desde Estados Unidos, ahora están en Mariscal Zavala, y su abogado pidió una exhibición personal y que los liberaran inmediatamente por ser diputados suplentes del Parlacén. Panamá como tal dejó esto como una decisión para Guatemala. Y estamos conversando con dos ex candidatos presidenciales acerca del tema. ¿Recordamos sus nombres, Marielos? Recuerdo sus nombres y les agradezco haber permanecido con nosotros durante esta pausa. Edmond Mulet y Luis Velázquez. Vamos a continuar entonces con la conversación y les quiero contar que también tenemos muchos mensajes a través de la etiqueta EU Parlacén, refiriéndose y haciendo, pues la gente también comenta sobre el tema y nos envía documentos que tienen que ver con el asunto. Continuamos entonces. Sí, vale la pena decir, como decía usted, Marielos, mencionarlo, que la Junta Directiva nos ha enviado este comunicado, al cual usted hacía alusión. Decían que emitió una declaración pública esta Junta Directiva ante los hechos conocidos y la situación en la cual se encuentran sujetos los así descritos honorables diputados suplentes por el Estado de Panamá, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Así que empiezo ahora con el ingeniero Velázquez. El manejo de este episodio como tal, ¿usted cómo lo ha visto de parte de esta Junta Directiva? Bueno, yo creo que hay instrumentos internos que no se pueden obviar. Hay reglamentos internos. Primero, estos señores fueron electos a lo interno de sus partidos, los postularon, la población de Panamá los eligió como diputados suplentes, y en su momento los debieron de haber juramentado. ¿Por qué los juramentaron? Pues no los juramentaron, ellos tendrán la respuesta. Después ellos en su decisión personal requirieron que los juramentaron. El Parlamento Centroamericano hizo lo correcto en trasladar la solicitud a la delegación de Panamá, y la delegación de Panamá decidió que no era prudente juramentarlos, indicando que tienen cuentas pendientes con la justicia, que primero tienen que solventar esa situación. Y el Parlamento Centroamericano mandó entonces a la Corte Centroamericana de Justicia para que ellos dictaminen. O sea que ha seguido un procedimiento a lo interno. Yo me refiero netamente a la parte de los procedimientos, porque tenemos que respetar un Estado de Derecho. Ahora, si X o Y persona tiene algún interés personal en que los juramenten y X o Y persona tiene otro interés de que no los juramenten, pues esas ya serán posiciones personales. Pero en concreto han seguido una ruta crítica que se tiene que respetar en el orden del Estado de Derecho, y seguramente ahí dictaminará la Corte Centroamericana de Justicia que corresponde. Pero los juramenten o no, cualquier persona no es superior a la ley, tiene que responder por sus hechos personales y tendrá que demostrar ante los tribunales su inocencia, o los ministerios públicos de sus países probarles los cargos por los cuales están acusados. Pero yo quisiera nuevamente regresar al valor estratégico de la integración regional.
El licenciado Edmond Mulet dice que se debe prácticamente eliminar el Parlacén. No, si algo no funciona, hagamos que esto funcione, licenciado Edmond Mulet. Hagamos esa propuesta de que sean vinculantes las decisiones. Y el marco está definido en la UDECA, está definido también en el convenio, en el protocolo de Tegucigalpa, y hagamos que esto funcione. Pero vayamos a las causas, como decía Kaoru Ishikawa, uno de los padres de la calidad cuando reconstruyeron Japón. Dice ir a las causas para detectar los efectos y hacer lo que debe hacerse. Ingeniero, lo interrumpo un momento. Perdón que lo interrumpa. Mire, yo creo que eso podríamos tratarlo en el próximo bloque. Y creo que es un punto de partida válido determinar qué se hace con el Parlacén. Ustedes ya, como usted lo recordó y yo también lo mencioné, hicieron este debate en la primera hora una vez. A la luz de lo que está ocurriendo podríamos tenerlo después de las 10, pero una pregunta antes para el licenciado Edmond Mulet que tiene Marielos para poder cerrar este tema de los hijos del expresidente Martinelli. Sí, es específicamente porque usted se refirió a eso, licenciado Mulet. Los dos señores Martinelli son diputados suplentes. ¿Ellos gozan de inmunidad? Hay una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que los diputados suplentes del Parlacén no gozan de inmunidad, juramentados o no juramentados. O sea que eso ya está definido y por supuesto lo que se han puesto ahorita a funcionar son tácticas dilatorias, no solamente de la defensa de estos implicados, sino de la propia Junta Directiva del Parlacén. Esa es una resolución ya conocida de la Corte Centroamericana de Justicia y ahora el Parlacén pues remite a la Corte Centroamericana de Justicia una consulta cuando eso ya se solventó desde hace muchos años. Esos señores no gozan de inmunidad, pero por lo visto sí están gozando de impunidad. Licenciado Mulet, antes de ir a la pausa, cuando usted dice tácticas dilatorias de la defensa, ¿es retrasando su extradición? ¿A eso se refiere? Claro, todas las acciones pues que ha presentado la defensa, que ellos saben que al final de cuentas esto no va a funcionar, o sea que ellos lo que están tratando es de retrasar la extradición de estos jóvenes de hijos del expresidente Martinelli de Panamá. Y en esa misma actitud está la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, que tratan de encubrirse, de taparse, porque todos son lobos de la misma loma. Licenciado Mulet, ingeniero Velázquez, les pido que permanezcan en línea para poder ahondar en el debate del tema ya puramente Parlacén. Ya vamos a entrar en eso. Y a Marielos, te doy las gracias porque usted se queda aquí, Marielos. Yo me quedo por acá, les agradezco también la atención y a nuestros oyentes, quédense con nosotros porque el tema continúa. Optimiza tus actividades en casa con la tecnología que encuentras en Intelab. ¿Necesitas otro aparato para que tus pequeños puedan tomar sus clases sin usar tu tablet? Resuélvelo con tecnología. ¿Quieres una impresora inalámbrica para que nadie se levante de su lugar? Resuélvelo con tecnología. ¿Estás pensando en pintar tu casa? Mejor conviértela en tu casa del futuro con Device Smart. Resuélvelo con tecnología. Home Office, Homeschool, Home, pero que sea con tecnología. Va contigo a casa con contenido nuevo y pensando para que lo compartas en familia. Encontrarás lo más importante de las noticias nacionales e internacionales, actualización del COVID-19, consejos de higiene y prevención, recetas de cocina, entretenimiento, actividades para los más pequeños, rutinas de ejercicio y mucho más. Encuentra PubliNews va contigo a casa con tu promotor favorito en las principales calles y avenidas de la ciudad. Y ahora también en diferentes supermercados y gasolineras de la capital. Somos PubliNews va contigo a casa, de Grupo Emisoras Unidas. Nacimos para estar juntos. Ahora Kia y Excel se unen a ti para avanzar. Adquiere tu vehículo con un enganche bajo del 10% y un plazo de hasta 96 meses. Aprovecha esta única oportunidad para avanzar con fuerza, porque los guatemaltecos siempre estamos unidos para avanzar. Excel, pasión en movimiento. Activa tu tranquilidad. GPS de Golán es seguridad y logística.
Mantén el control de tu flota e incrementa la productividad. Procesos certificados ISO 9001. Personal técnico capacitado en toda Centroamérica. Plataforma web para ver la ubicación de tu flota 24/7. Golan, expertos en protección. Adquiere tu GPS para flotas hoy. Llámanos al 2421-8447 o visita golanprotege.com. Hoy es tiempo de apoyarnos, de seguir adelante. Es momento de cuidarnos y cuidar por esos seres que tanto amamos. Como un día ellos cuidaron de nosotros, porque unidos saldremos adelante como un gran país y volveremos a ver esa luz resplandeciente juntos, como una gran familia. Cuidarte es ideal. Comida sana toda la semana. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio. En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Mantén la calma y controla la ansiedad fácilmente con Pasinerva. Pasinerva, relajante y tranquilizante 100% natural. Duerme mejor y más tranquilo con Pasinerva. Noticias nacionales son presentadas por Desinfectante Magia Blanca. Desinfectante Magia Blanca, máximo poder de desinfección. La Policía Nacional Civil informó que capturó a un hombre identificado como Josías Josiel Carranza Ramos, de 28 años, en la aldea Jimeritos, ruta hacia Puerto Barrios y Zabal. Según las autoridades, esta persona conducía una camioneta y transportaba a 4 personas de nacionalidad extranjera que ingresaron a territorio nacional, evadiendo los registros migratorios. Magia Blanca le recomienda desinfectar todas las superficies con desinfectante Magia Blanca sin diluir. Deje actuar por 15 minutos y listo. Su superficie quedará libre de bacterias. Para proteger a su familia, Magia Blanca, máximo poder de desinfección. Recuerda, desinfectante Magia Blanca. Limpia, desinfecta y aromatiza todas las superficies. Aplique sin diluir en aromas de citronela, menta, lavanda y manzana. Desinfectante Magia Blanca, máximo poder de desinfección. Noticias internacionales son presentadas por Pasinerva. Controla la ansiedad y reduce el estrés con Pasinerva. El tráfico aéreo mundial deberá aguardar 4 años para recuperar sus niveles previos a la pandemia viral, estimó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Mantén la calma y controla el estrés con Pasinerva. Pasinerva, relajante y tranquilizante 100% natural. Disminuye la tensión y controla la ansiedad con Pasinerva. Deportes nacionales son presentados por Cooperativas Micope. Ahora también puedes solicitar tu usuario en línea. En el marco de los protocolos que exige el Ministerio de Salud para volver a los entrenamientos, los equipos de la Liga Nacional solicitarán el apoyo económico a la Federación de Fútbol de Guatemala para dicho requerimiento. No hay que olvidar que la FIFA ha dado una importante suma de dinero en todo este proceso. Javier, ¿qué andas haciendo por aquí? ¿Qué tal vos? Voy a pagar mi préstamo a Micope. ¿Y por qué no lo haces en línea? En línea, ¿se puede? Sí, claro. www.micopeenlinea.com.gt es la nueva plataforma que tenés para poder realizar tus pagos de tarjeta de crédito, pago de préstamo, hacer consultas, hacer transferencias y muchas cosas más. Ahora sí voy a estar conectado con Micope. Entonces acompáñame a hacer una recarga. Pero si eso también lo puedes hacer desde Micope en línea. ¿Se puede? ¿Se enseñamos? Deportes internacionales son presentados por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! El Barcelona recupera a 3 jugadores franceses de cara al partido de vuelta de octavos de final de la Champions contra el Napoli el próximo 8 de agosto. Se trata del Lenglet, Griezmann y también de Dembélé. Quería limpiar abajo del sillón, me agaché y ¡ay, mi espalda! Si ahora estás metido en casa y el trabajo no ha parado, toma Vitaflenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaflenaco! Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Usted se enteró de todo en Cita con la Noticia, aquí
en Emisoras Unidas. Primera en noticias, primera en deportes. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas. Gracias por continuar con nosotros en este momento a las 10 de la mañana con 4 minutos. En la línea telefónica, o en las líneas telefónicas, para ser todavía más específico, 2 ex candidatos presidenciales, Edmond Mulet y Luis Velázquez. El tema, el Parlacén. Esto luego de la controversia que se ha creado a partir del 7 de julio, cuando fueron detenidos en Guatemala 2 diputados suplentes de Panamá, hijos del expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, solicitados con fines de extradición por parte de Estados Unidos. Lo que platicábamos con nuestros invitados antes de la pausa es que vamos a ahondar en el tema del Parlacén luego de esta coyuntura y ya viéndolo para el futuro. ¿Qué se puede hacer con el Parlacén? ¿Qué es lo que permite la legislación como tal? ¿Qué tendrían que hacer quienes abogan por que se suprima dicho Parlamento? ¿Y qué tendrían que hacer quienes creen que se puede salvar institucionalmente? Y hablando de eso en plena pandemia, empiezo con usted ahora, licenciado Mulet. ¿Cómo ve usted esta situación que se da precisamente en un momento en el que la debilidad institucional de muchos países se ha visto desnudada por el nuevo coronavirus? Y concretamente cuando hay mucha gente reclamando precisamente que esta debilidad sea subsanada partiendo de esta realidad tan terrible que nos hace enfrentar la pandemia. ¿Cómo relacionamos eso con el Parlacén? Adelante. Gracias Felipe. En efecto, esta pandemia ha puesto a flor de piel todas las debilidades estructurales que tenemos no solamente en Guatemala, sino en muchos países en vías de desarrollo. Y el tema del Parlacén está vinculado a esto porque, de nuevo, hay una supuesta institución que no sirve para absolutamente nada, como hemos repetido muchas veces. Este año los diputados al Parlacén ya llevan ganados 300,000 quetzales cada uno de los 22 diputados. Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén. Este año ya llevan ellos devengados, recibidos en sueldos, prebendas y privilegios y dietas, etcétera, 300,000 quetzales cada uno, y no hacen absolutamente nada. El Parlacén cumplió ya 30 años de existencia, y en 30 años de existencia no ha hecho absolutamente nada. Nosotros que creemos en la integración social, política y económica de Centroamérica, el Parlacén no ha contribuido en absolutamente nada a ese proceso. Hemos ido avanzando, pero eso se debe pues a todas las demás instituciones de integración regional. El Parlacén no ha contribuido en nada. O sea que es inoperante, es superfluo, solamente ha servido para garantizar la impunidad de exdiputados o de expresidentes y exvicepresidentes, de familiares, de amigos, de dirigentes políticos de la región. Y eso se puso en evidencia ahora de nuevo. Se confirma para qué ha servido el Parlacén, que dos hijos del expresidente de Panamá, Martinelli, sean miembros suplentes del Parlacén. Ya el presidente Martinelli, cuando fue candidato, había ofrecido retirar a Panamá del Parlacén, y en cuanto llegó a la presidencia vio que ahí había una guarida, un lugar para él mantener su inmunidad después de que dejara la presidencia, y ahí ya no avanzó en ese proceso. Y aunque fue miembro del Parlacén, también en algún momento pues tuvo que enfrentar la justicia y la cárcel por corrupto. Ahora le toca a los hijos. O sea, todo esto para decir que no solamente en las instituciones, estructuras nacionales, sino en las internacionales hemos visto pues en el Parlacén un ejemplo de eso, de esas debilidades, y que hay que reformarlos. Y si antes de reformarlos se puede uno retirar de eso que no funciona, pues cuanto mejor. Honestamente yo no veo ninguna posibilidad de que el Parlacén se pueda reformar a sí mismo, o que tome las iniciativas para hacerlo. No lo están haciendo, y no lo hicieron durante 30 años y no lo van a hacer ahora. Ahorrémonos ese dinero, retiremos a Guatemala del Parlacén y entramos paralelamente, simultáneamente, a un proceso de crear un verdadero organismo regional que tenga decisiones vinculantes y que coopere y ayude
al proceso de integración centroamericana. Lo único, ya para terminar, lo único que ha hecho el Parlamento Centroamericano en 30 años es diseñar la carátula de las portadas de los pasaportes centroamericanos. El diseño de los pasaportes centroamericanos, la carátula, es lo único que ha aportado el Parlamento Centroamericano en 30 años. Yo creo que los millones, de centenas de millones que se ha gastado en eso no vale realmente la pena. Licenciado Mulet, gracias. Quédese en línea, por favor. Voy con el ingeniero Velázquez. ¿De dónde tendría que provenir, si es que no es posible esperarlo del mismo seno del Parlacén, algún tipo de planteamiento que pudiera crear la posibilidad de una reforma para mejor de este Parlamento, ingeniero? Bueno, hay varias instancias. Esta iniciativa la puede tomar los presidentes de las repúblicas de Centroamérica. Ellos, en el marco del SICA, mínimo se tienen que reunir una vez cada 6 meses. Recordemos que hay una presidencia pro tempore del sistema de integración centroamericana, así que lo pueden proponer los presidentes de Centroamérica. 1. 2. Lo puede proponer el SICA, el sistema de integración centroamericano. 3. Los partidos políticos, todos los partidos políticos centroamericanos que han postulado a sus candidatos al Parlacén tienen su representación en el marco del Parlacén. Entonces, ahí es donde ellos deberían de hacer las propuestas al interno para que el Parlacén proponga al SICA, al Sistema Centroamericano de Integración y en la cumbre de presidentes, para que se apruebe la decisión vinculante en los temas de integración regional y debe ser ratificado por los congresos de la República. Tengo entendido que hay iniciativas desde hace un par de años, pero también los presidentes de las repúblicas no han tomado la decisión de hacer esa modificación. Entonces, hoy, ante la crisis mundial que estamos viviendo, porque hay una crisis de salud, hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis de ingobernabilidad, ahí el Parlacén tiene una responsabilidad histórica. Hoy es donde debe sacar el pecho y decir, vamos a fomentar una mayor integración regional en el mercado más importante para todos los países centroamericanos después de Estados Unidos, en el tema de economía, en carretera, en tren, en cielos abiertos, en puertos, un ferry en el Pacífico, un ferry en el Atlántico, la integración energética que es tan importante en el emprendimiento, en la seguridad alimentaria y nutricional, en la certeza jurídica. Hoy es cuando más tenemos que fortalecer las instituciones y eso pasa por los partidos políticos. ¿Que hay una crisis política? Sí, hay una crisis política a nivel de los partidos políticos y eso lo estamos viendo en todos los congresos de la República. También, cuando ustedes ven una encuesta, ¿cuál es la institución que más devaluada sale, en la que menos tiene confiabilidad la gente? Es en los congresos de la República. Pero si algo no funciona, tenemos la responsabilidad de hacerlo funcionar. Así que yo invito al licenciado Edmund Mulet que hagamos propuestas. Con mucho gusto nos podemos reunir vía Zoom, podemos hacer un documento, enviarlo a los presidentes de todos los países centroamericanos, enviarlo al mismo seno del Parlacén, a la presidenta y al mismo secretario de Integración Centroamericana. Hoy es el momento y tenemos que ver para adelante. Si algo no ha funcionado, hoy es nuestra responsabilidad hacerlo funcionar, Luis Felipe y Mariel. Bueno, la verdad es que hay mucho que platicar. Ingeniero, yo antes de pasar, digamos, el micrófono al licenciado Mulet, creo que valdría la pena partir de esto para algún otro tema que se aprovecharía su condición de ex candidatos presidenciales para planteárselos. Yo le quiero poner esto sobre la mesa. ¿Usted cree que con los políticos que tenemos en Centroamérica en este momento y que han visto en el Parlacén una oportunidad para favorecer a gente cercana, ya sea familiares, ya sea correligionarios, etcétera, habrá algún tipo de interés de realmente poner un poco de luz encima de este Parlamento centroamericano? Ingeniero. Sí, yo diría que sí.
Yo pienso que siempre tenemos que tener una voluntad, Luis Felipe, y hay que hacer una presión con toda la sociedad de los 8 países centroamericanos. Hay que trasladárselo a los presidentes de la República, hay que trasladárselo al SICA. Ratifico, ¿hay una crisis de valores? Sí. ¿Hay corrupción? Sí. ¿Hay una crisis en los partidos políticos? Sí. Pero nunca vamos a dejar de luchar, Luis Felipe, porque si no, entonces estaríamos nosotros dejando de soñar. Yo sueño con que definitivamente tengamos una integración regional centroamericana que verdaderamente trabaje por el desarrollo, con valores, con transparencia y con querer hacer las cosas bien. Creo que esta crisis es la mejor oportunidad, como diría Sun Tzu o Churchill, que las crisis representan las mejores oportunidades. Y ahí es donde debemos sumarnos los buenos ciudadanos centroamericanos, y por eso ratifico la invitación al licenciado Mulet, que si quiere cambiar algo que no está funcionando, coincidimos en que no está funcionando como debe funcionar, bueno, ahí es donde tenemos que hacer equipo, como ciudadanos, porque no estamos en política ni en partidos políticos. Lo que queremos es un mejor presente y un mejor futuro para nuestras actuales y futuras generaciones. Ingeniero, quédese en línea, por favor. Licenciado Mulet, usted ya expresó opinión en relación con el tema que yo le estaba planteando al ingeniero Velázquez, pero me gustaría que añada algo. Tal vez usted tiene más argumentos en cuanto al tema de, con estos políticos actuales de Centroamérica, casi me atrevería a decir, con los políticos actuales del mundo, ¿qué podemos esperar de una institución tan devaluada como el Parlacén? No podemos esperar absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo con mi amigo Luis Velázquez, que todo el proceso de integración centroamericana y todo lo que él mencionó, desde cielos abiertos y la energía eléctrica, los transportes, todo eso se ha hecho y se puede seguir haciendo sin el Parlacén. Todas las demás instituciones de integración económica y social centroamericana han funcionado y hemos logrado lo que hemos logrado sin el Parlacén. El Parlacén no ha aportado absolutamente nada. Yo en lo que sí no estoy de acuerdo es que mientras nos pasamos soñando un nuevo Parlacén, de que esto siga así abierto y funcionando, no puede ser. No hay ninguna voluntad de ningún liderazgo político, ni de los presidentes, ni de los partidos políticos, y mucho menos de la gente que está dentro del Parlacén para modificar y cambiar esto. Mientras hablamos, yo encantadísimo de hablar por Zoom con el licenciado Luis Velázquez y con otros para hablar de un futuro proceso de integración político centroamericano y del Parlamento centroamericano, encantado de hacer eso, pero eso va a tomar tiempo, va a tomar años en convencer, en hablar, en preparar los proyectos, con sociedad civil, con partidos políticos. Mientras tanto, saquemos a Guatemala el Parlacén, que no sirve para absolutamente nada, y esos millones de quetzales, utilicémoslo ahí donde hace falta, sobre todo en estos momentos de pandemia. O sea que yo estoy de acuerdo en que tenemos que seguir trabajando y avanzando en el proceso de integración centroamericana, pero hagámoslo con las instituciones que realmente funcionan. El Parlacén no sirve para absolutamente nada, se demuestra todos los días lo estamos pagando, subsidiando algo que no funciona. Entonces, retiremos a Guatemala de ahí y empecemos a trabajar en serio por un verdadero proceso de integración político, con otro nivel de parlamento, con otros acuerdos, pero este definitivamente no sirve para absolutamente nada. Bueno, voy a tomar unos minutos, si ustedes me los conceden también, como para poder hablar acerca de la pandemia como tal. Ustedes hace apenas meses estaban en campaña política y seguramente han seguido los acontecimientos de manera muy cuidadosa y con gran atención. Empiezo con usted, licenciado Mulet. Está claro que la pandemia ha desnudado las carencias institucionales y, por ejemplo, empecemos por lo más básico. El sistema de salud de Guatemala se ve comprometido y en una situación terrible con esta pandemia. ¿Cómo cree usted que podría aprovecharse, así como se está planteando el tema del Parlacén de sí, no? ¿Cómo cree usted, cómo ve usted como político, como ex aspirante a la presidencia y posiblemente aspirante más adelante, a que tendría que aprovecharse esta situación para dar un paso definitivo y dejar atrás esos años de abandono que ha tenido, por ejemplo, el sistema de salud? ¿Qué me dice? Es evidente que en los últimos años, décadas, Guatemala ha invertido cada vez menos en salud preventiva y se ha privilegiado la salud curativa.
Ahí tenemos grandes corporaciones farmacéuticas nacionales e internacionales que han hecho el lobby necesario a nivel de Congreso, Ministerio de Finanzas, de Gobierno en general, para que se invierta cada vez menos en salud preventiva. Guatemala es el país del mundo de los que menos camas de hospital tiene por cada 1,000 habitantes. Guatemala tiene 0.6 camas de hospital por cada 1,000 habitantes, de los menores del mundo. O sea que la capacidad del Estado, del gobierno, de la sociedad para atender no solamente la salud, que ya es muy precaria en los guatemaltecos en tiempos normales, no es posible, y ahora es mucho, mucho peor. Yo creo que esta pandemia nos debe servir de lección para que invirtamos ahí donde hace falta. Eso, por supuesto, está vinculado a los temas de educación. Guatemala es el país de toda la región que menos invierte en educación en relación a su Producto Interno Bruto. O sea que salud y educación, si no invertimos en eso, no vamos a poder salir adelante pues como nación, como república que todos queremos establecer finalmente en nuestro país. Gracias, licenciado Mulet. Ingeniero Velázquez, la misma pregunta para usted. ¿Cómo cree que tendría que ser el camino que habría que trazarse ahora que esta pandemia nos ha desnudado y ha puesto en evidencia el abandono que hemos tenido en materia de salud en Guatemala? Sí, Luis Felipe, yo lo veo en una función integral, el fortalecimiento. Por ejemplo, se creó ahora una comisión contra el coronavirus. Yo creo que no es necesario. El Código de Salud dice claramente en la ley que se debe crear el Consejo Nacional de Salud y se debe fortalecer el Consejo Nacional de Salud, pero no haciendo grandes hospitales, sino que tenemos que enfocarnos en la atención primaria, tenemos que enfocarnos en capacitar a las comadronas, tenemos que enfocarnos en capacitar a los técnicos, los insumos, medicamentos básicos. ¿Qué es lo que más consume la población guatemalteca? Consume en el 80% para las enfermedades broncopulmonares, para el sistema respiratorio, enfermedades gastrointestinales, y ahora que estamos en época de lluvia, para enfermedades dermatológicas. Hay que hacer lo que está haciendo Ecuador y otros lugares, por ejemplo, que le dan su kit a la persona. Así que el fortalecimiento de todo el sistema de salud a través del Consejo Nacional de Salud. Y obviamente el presidente tiene que garantizar la gobernabilidad, porque toda esta crisis que estamos viendo conlleva a una crisis social, a una crisis de gobernabilidad. He ahí la importancia del Consejo de Estado, donde participen los partidos políticos, los empresarios, los medios de comunicación, las universidades, los pueblos indígenas, la clase laboral, las iglesias. Otra área muy importante en este momento, el gabinete económico tiene que sacar el pecho para proponer un verdadero plan de reactivación económica, y el Congreso de la República debe responder aprobando leyes de urgencia nacional, como por ejemplo la ley de trabajo a tiempo parcial, la ley de consultas a los pueblos indígenas en el marco del convenio 169, aprobando las leyes, las reformas a la ley de infraestructura, etcétera. Y por supuesto que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de seguir los protocolos de salud preventiva. Máxima ahora que se está liberando, no podemos ser irresponsables. Y finalmente, hoy tenemos que ser mejores ciudadanos, tenemos que ser gente con valores, tenemos que ser gente solidaria, tenemos que ser gente con empatía para ponernos en los zapatos de los demás, porque cerca del 80% de la población está sufriendo muchísimo. Recordemos que cuando fue la gripe española en 1918, la gente se empezó a morir por la gripe, luego se empezó a morir por la gripe y por la falta de alimentos, y finalmente murió gente mucho más por falta de alimentos, es decir, por hambre, que por la gripe. Entonces no podemos permitir que eso pase acá. Esto conlleva una solución integral y una visión de Estado. Bueno, solo para sacar en limpio lo que hemos conversado, licenciado Mulet, sus conclusiones de esta charla de múltiples temas, pero que se ha centrado especialmente en el episodio de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenidos en Guatemala el pasado 7 de julio, y cuyo abogado ha pedido que los liberen de manera instantánea por ser diputados suplentes del Parlamento Centroamericano. Conclusiones, su última intervención, licenciado Mulet, adelante. Bueno, de nuevo queda confirmado, ratificado, se verifica otra vez más la inoperancia del Parlamento Centroamericano. Lleva 30 años, no ha servido para absolutamente nada.
Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén, no hacen nada, ganan 600,000 quetzales al año y no hacen nada, y solamente ha servido como guarida para diputados, exfuncionarios, expresidentes, y ahora vemos a 2 hijos del expresidente de Panamá, también perseguido el presidente, enjuiciado por temas de corrupción, y a los hijos también, que buscan protección a través de la inmunidad parlamentaria en el Parlacén. La acción que inició el abogado de estos hijos del presidente Martinelli es una burla, es una ofensa, es a las instituciones realmente jurídicas, y tarde o temprano estas tácticas dilatorias no les van a servir de nada, porque tarde o temprano se los van a llevar enchachados a los Estados Unidos para que enfrenten allá la justicia por corruptos. Mientras tanto tenemos que seguir, yo por lo menos así lo hago, en mi esfuerzo, en mi campaña, en mi sensibilización, para que retiremos a Guatemala del Parlacén, que no sirve para absolutamente nada. Esas son mis conclusiones, Felipe. De nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. A usted, licenciado Mulet, por haber contestado esta llamada telefónica. Cerramos con usted, ingeniero Velázquez, sus conclusiones. Agradecerle, Luis Felipe, Marielos, a también Emisoras Unidas, a su audiencia nacional e internacional, a nuestros hermanos migrantes, y decirles que hay que desvincular el tema. Las personas que pudieran tener problemas con la justicia en su país o en otros países deben de responder como tal y no buscar un subterfugio, es decir, no tener tácticas dilatorias para que los extraditen a donde corresponda. Así que ellos deben demostrar su inocencia en los tribunales de justicia, o los ministerios públicos deberán demostrar su culpabilidad. Decir que la integración regional es sumamente importante, máxime ahora que vemos que el mundo está cambiando tremendamente. Yo le apuesto a la integración regional, la participación de este Parlamento Centroamericano, al igual que el CIECA, al igual que el Banco Centroamericano de Integración Económica y todos sus entes. Este es todo un sistema que no se puede renunciar por separado. Yo hago un llamado a los presidentes de la República que se pongan las pilas, todos los presidentes de los 8 países centroamericanos, que hagan la propuesta de la vinculación de las decisiones de los temas de integración regional. Igualmente el CICA tiene ahí una iniciativa que la debe viabilizar para la cumbre de presidentes, que debería de ser cada 6 meses, y me parece que coincidimos con el licenciado Mulet en la mayoría de puntos que yo planteé. En lo que no coincidimos es en que él dice que se elimina el Parlacén, yo digo que hay que reformarlo, así que invito a nuestro buen amigo Edmond Mulet a que hagamos las propuestas que se deban de hacer para que las cosas realmente funcionen. Y finalmente decirle a la población que ante este tema del coronavirus tenemos que actuar con muchísima responsabilidad, respetar los protocolos de salud preventiva, también abogar por ser verdaderos líderes, hay que liderar con el ejemplo, y que hoy más que nunca el fortalecimiento institucional a nivel nacional y a nivel regional es sumamente importante. Los partidos políticos no están respondiendo a la realidad de la población y eso merece un análisis a lo interno también. Hoy los políticos deben de pensar para lo que verdaderamente fueron electos y no para más corrupción, no para hacer negocios personales y no para burlarse de la población por sí mismo. Así que tenemos que pensar que sí se puede construir un futuro mejor y no podemos abandonar la lucha, porque aquí tenemos trabajo para los próximos 100 años. Así que muchas gracias a ustedes por la oportunidad de haber estado y hasta una próxima cuando nos inviten. Muchas gracias. A ustedes gracias, tanto al ingeniero